Presento muy rápidamente Ignacio Martínez, que es paleontólogo y además Premio Príncipe de Asturias. Miguel Barrero, director general de Santillana Negocios Digitales. José de la Peña, el director del área de Educación y Conocimiento en Red de la Fundación Telefónica. Carlos Grau, el director del sector público en Microsoft. Y nuestra moderadora, Dolores Rey, psicóloga social y autora de Socionomía. Venga. Todo suyo el panel. Venga, muchas gracias. ¿Me escucháis ya? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Yo no me escucho, es fantástico, pero desde atrás se escucha bien, ¿no? ¿Ya? Vale, entonces me quedo tranquila. Gracias. Venga, bueno, vamos a presentar un poco el tema del que vamos a hablar. Vamos a hablar de educación en el contexto de este cambio hacia la sociedad red, la sociedad digital, estas cosas de las que estamos hablando constantemente, vinculadas a la innovación y vinculadas a tantas otras cosas. Vamos a hablar de que hasta la fecha tenemos un problema grave, creo, los que somos padres lo consideramos todavía más grave, y es que la escuela es aburrida, los niños se nos aburren en el cole. El mundo ha cambiado, el mundo está más tecnologizado, el mundo es más divertido, fuera de las aulas pueden hacer cosas mucho más divertidas que las que terminan haciendo en la escuela. No sé si habéis escuchado hablar, pero es bastante recomendable que consultéis una charla TED de Ken Robinson, un lord británico, que dice precisamente eso, dice que tenemos que cambiar la escuela, tenemos que abrazar la diversidad de talentos posibles de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y abrirles posibilidades gracias a las tecnologías y a muchas otras cosas en la escuela para que puedan formarse y desarrollarse pues, más felices, más competitivos, todas estas cosas que todos queremos, más innovadores ya en el contexto en el que estamos, todas estas cosas que todos queremos. El mundo entero se está transformando, el sistema educativo es heredado de la revolución industrial, prácticamente los niños van a clase como van a la fábrica o de alguna forma se reproducen los modelos de laborales, se reproducen en la escuela. El modelo del profesor que suelta la lección y luego examina está absolutamente caducado. Ellos son proactivos, ellos en su tiempo de ocio interactúan con las tecnologías de una forma activa, proactiva, no pasiva, escuchando solo sin nada que decir. Eso tampoco la escuela está dando respuesta a eso. Tenemos que ir hacia esa personalización, hacia ese contemplar. Si os fijáis, hay una frase que yo la he escuchado de varios autores, desde Margaret Mead a muchos otros, que dice: estamos preparando a los chavales, desde que estamos en estos tiempos de modernidad líquida, como diría Bauman, estamos preparando a los chavales para un futuro que no sabemos cuál va a ser. Seguro que habéis escuchado la frase de esa, de en las universidades el primer año no sabemos cómo van a acabar, estamos dando currículos que no sabemos para qué van a servir, a lo mejor no sirven para nada dentro de 5 años. Tenemos que preparar para un futuro incierto, de alguna forma, para un futuro en el que la única tónica es el cambio constante y la incertidumbre, la única regla general. Tenemos posibilidades, como os decía, estamos en un contexto en el que todo está cambiando y hay muchas oportunidades de hacer las cosas mejor. Dispositivos, se puede estudiar desde la tableta, se puede estudiar desde el móvil, se puede estudiar desde la televisión interactiva, se puede estudiar desde muchos dispositivos nuevos. Tenemos múltiples posibilidades de personalización, podemos adaptarnos, las tecnologías nos permiten también tanto liberar tiempo al profesor para que personalice la enseñanza, como personalizarla desde un punto de vista tecnológico. Hay recursos de todo tipo para satisfacer los más distintos tipos de talento. Tenemos que tener en cuenta que el alumno aprende en cualquier momento y en cualquier lugar. Tenemos que tener en cuenta la cuestión de los móviles, de las tecnologías móviles. No solo se aprende en la escuela, se aprende también mucho fuera de la escuela. Tenemos que cambiar la perspectiva de que el profesor es el que lo enseña todo y el alumno el que lo aprende todo. Vamos hacia la horizontalización de los papeles enseñador-enseñante en la educación actual. Y por último, tenéis la imagen aquí, esta imagen tan bonita, que nos dice, pues sobre todo yo creo que es la idea que quiero en la que os fijéis más, que nos dice que realmente, sí, yo soy psicóloga de origen, ya os lo han dicho, entonces siempre hablo
de que hay dos paradigmas en la vida o en el mundo, hay dos formas de enfrentarse al mundo. Una que es la más racional, la del hemisferio izquierdo. Esta mañana me encontraba a un conocido y me decía, mi mujer es más lateral, yo soy más racional. Dicen que la parte derecha está más asociada o es más cercana a la mujer, la parte izquierda más cercana al hombre. Pero no vamos a hablar de eso. De lo que vamos a hablar es de que la escuela tradicional ha formado muchísimo esa parte izquierda del cerebro, más racional, más de cálculo, más de lenguaje. Si un chaval era bueno escribiendo, si un chaval era bueno calculando, lo tenía todo ganado, y ha dejado de formar, de alguna forma, toda esa parte del hemisferio derecho. Si un chaval era bueno bailando, era bueno creando, era bueno en el arte, realmente no había demasiada respuesta en el sistema educativo tradicional. Las tecnologías nos pueden permitir hacer ese salto y contemplar también todas las competencias y habilidades propias del hemisferio derecho del cerebro. Con esto dejo un poco la introducción y vamos un poco a hablar de todo eso con los participantes en la mesa, que es lo que nos interesa, que nos van a aportar su especial punto de vista a todas estas cuestiones. En primer lugar, vamos a hacerle una pregunta a Carlos. Carlos, ¿qué tal? Encantado, muy bien. Bien, ¿cómo podríamos hacer atractivos el aprendizaje y la enseñanza? ¿Qué hacemos? ¿Cómo cambiamos toda esta situación? Bueno, yo creo que estamos en un momento, en un cambio de entorno, de nuevo estilo de vida digital que nos permite hacer básicamente 4 cosas de forma distinta de lo que hemos hecho hasta el entorno en las aulas, ¿no? Primero, intentar que las experiencias de formación en estos entornos sean mucho más ricas, sean experiencias mucho más enriquecedoras y con impacto, ¿no? Ahí hay muchas innovaciones alrededor. Se habla mucho del tema del learning through gaming o del aprendizaje jugando, ¿no? Y el aprendizaje en procesos en los que la experiencia de uso y la experiencia de interacción con un determinado contenido es de la manera natural, con una interfase natural en la que tu cuerpo, tu voz, tus gestos son la forma en la que interactúas con determinado contenido. Yo creo que es un tema que está revolucionando la industria. Hasta la fecha ha habido poco contenido y ahí va a haber un cambio importante. El otro tema que creo que va a revolucionar es la personalización. Tú lo has hablado. Hemos tenido durante muchos años un modelo de formación que no ha cubierto las necesidades personalizadas en muchos entornos, y ahora mismo hay una revolución alrededor de cómo luchamos contra el fracaso escolar y cómo lo hacemos a través de tecnologías y herramientas que nos permitan personalizar. Y luego yo diría básicamente 2 cambios importantes. Uno es que el factor espacio y tiempo cambian en el nuevo estilo de vida digital. Las paredes y las horas de las aulas cambian en un entorno en el que el consumo, la comunicación, el acceso a determinada información o contenidos se va a hacer ubicuo y va a ser independiente del tiempo y el momento. Tú hablabas de la televisión, hablabas del móvil, hablabas de la tableta. Ese acceso a contenidos y servicios independientemente del dispositivo e independientemente de que los contenidos sean en el momento y en el espacio físico, yo creo que va a cambiar las reglas del juego. Y por último, el entorno que va a abrir, y tú hablabas de las redes sociales, el entorno de colaboración. Yo veo un futuro y una transformación en la que los profesores son más facilitadores del cambio y cada vez más hay una comunicación y colaboración dentro de las aulas y entre aulas entre sí. Mi visión de aulas de futuro es aulas, muchas de ellas digamos, interconectadas entre diferentes países, interconectadas en espacio físico, en que alumnos de un determinado país interactúan y colaboran y de alguna manera debaten un determinado tema con compañeros de otros países. Y hoy por hoy la verdad es que la tecnología, tanto en personalización como en ubicuidad, como en impacto y interfase natural y en colaboración, están permitiendo que haya una transformación en estos 4 campos. Claro. A ver, vivimos en un mundo cambiante, los contenidos no son lo importante, tenemos que preparar en competencias, no sabemos lo que vendrá, tenemos que reinventar el mundo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué competencias formamos? ¿Se puede enseñar a ser más creativos, que es la competencia marco que englobaría todas estas? Pues yo creo que en términos clásicos no. Quiero decir, si enseñar es que te van a enseñar una serie de recetas, que es lo que hacemos muchas veces, ¿no? Unos conocimientos concretos para ser más creativos, pues no, porque la creatividad es una capacidad. Entonces yo creo que se puede desarrollar y se puede potenciar. Y sobre todo se puede estropear con gran facilidad. Eso quizás es lo más peligroso. Yo creo que lo que llamamos creatividad tiene 3 fases. Creo que 2 son fáciles de potenciar y más o menos se está haciendo, podemos intuir por dónde van. Pero hay una que yo creo que es donde está el auténtico problema. La voy a dejar para el final, que es el primer paso de la creatividad. Los otros 2, que son el segundo y el tercero,
yo creo que lo sabemos hacer bien, incluso yo creo que podríamos construir máquinas que fueran capaces de hacer, de hecho ya lo estamos haciendo, estas dos cosas. El segundo paso, y luego vuelvo al primero, es la capacidad de encontrar respuestas nuevas a un problema. Es decir, pues eso de lo que se trata es de coger conocimientos que uno ya tiene y es capaz, los mezclas y se te produce una nueva idea. Eso lo podríamos hacer con un ordenador, lo llenamos de cosas, que lo vaya aleatoriamente combinando hasta que cumpla un parámetro que le demos. O sea que esa capacidad de formar ideas yo creo que es fácil de potenciar. Lo que hay que hacer es que las niñas y los niños, darles entornos abiertos, que se les llene la cabeza de ideas, no crear muros, letras, ciencias, física, matemáticas, sino ayudar a que se interconecten, enseñarles cosas abiertas, problemas, razonamiento, vamos a ver cómo hacemos esto, cómo resolvió también aquella persona. La historia de la ciencia es muy buena porque uno va aprendiendo y eso se puede enseñar bien y se puede hacer socialmente porque es muy importante, resonamos, ¿no? La inteligencia colectiva, ¿no? Y luego la tercera fase, que también se puede enseñar, es yo tenía una idea, vale, y ahora lo que tengo que hacer es aterrizarla. Claro. Esto que tiene mucho que ver con la ingeniería y muchas veces se piensa que no es creativo. Demonios, es súper creativo. Porque claro, tener una idea, quiero volar, a saber cómo se hace, llevarlo a la práctica, pocas cosas hay más creativas que llevar a la práctica una idea. Porque desde Ícaro hasta los hermanos Wright nos ha costado un montón de tiempo, hasta que a alguien se le ocurrió cómo se hacían las cosas. Esa capacidad de convertir las ideas en una secuencia operativa de cosas que hay que hacer para que las cosas funcionen, pues es un tipo de creatividad que a veces no nos damos cuenta, es muy, muy, muy creativa. Pero eso también lo podemos enseñar, ¿no? Hay maneras de hacerlo y se lo podríamos enseñar a una máquina. Pero había la tercera, lo que nunca tendrán las máquinas. Porque es muy difícil de ponérselo y porque la pregunta es, ¿se lo pondríamos a una máquina? Que es la misma pregunta que voy a hacer yo. ¿Se lo vamos a poner a nuestras niñas y a nuestros niños? Porque lo primero para ser creativo es ser rebelde. Eso es lo primero. O sea, si la creatividad es que yo voy a responder de una manera nueva a una pregunta que alguien me haga, es una creatividad muy limitada. Claro. La creatividad es que yo me invento la pregunta y normalmente me la invento porque me rebelo contra una idea que ya existe. Claro. ¿Cómo vamos a formar a los rebeldes? ¿Los vamos a aceptar a los rebeldes? Esa es una buena pregunta, porque de la rebeldía a la insolencia con los adolescentes que son muy creativos en las aulas de secundaria, ¿dónde está la línea? Claro. Entonces, esa es la que a mí yo creo que es la más difícil, ¿no? ¿Vamos a crear de verdad una sociedad de gente rebelde? Bueno, nuestra especie, y ya con esto termino, a mí me gusta mucho ser un ser humano, ¿no? Es una especie que está desprestigiada entre nosotros mismos. Pensamos que somos una especie horrible. Pero nuestra especie tiene algo maravilloso, es la especie más rebelde del planeta. Si lo paráis a pensar, somos el único mono que vuela. Y volamos porque nos hemos propuesto volar contra las leyes de la naturaleza. Porque fue nuestro sueño, tuvimos un sueño rebelde, una locura. Y al final volamos porque lo hemos conseguido, entre todas y entre todos, ¿no? Pues esa es la parte que yo creo que es más difícil. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, me estaba recordando no entenderlo como rebeldía, sino como abrazar el cambio. O sea, y yo soy más optimista, yo creo que es que ya alguien no ha abrazado ya el cambio, alguien está como estaba hace un año, alguien no está cambiando constantemente. Realmente, para bien y para mal, estamos todos absolutamente, lo de quién se ha llevado mi queso, no sé si os suena, seguro, se ha quedado desfasadísimo. O sea, ya somos ratones habituadísimos a que se nos lleven todo tipo de queso posible, habido y por haber, ¿no? Yo creo que por ahí vamos a fomentar nos también gustan la las rebeldía. certidumbres. O sea, nos gusta que cuando encontremos un queso nos den unas certidumbres de todo tipo, desde intelectuales, morales, éticas, políticas. Entonces yo lo que estoy diciendo es que necesitamos gente que rompa las certidumbres sistemáticamente. Es que es complicado. Yo creo que muchos de estos están en eso, rompiendo certidumbres. Yo creo la innovación, de hecho, es parte de eso. ¿Queríais añadir alguna cosilla? No, yo creo que estamos en quién ha recalificado mi queso. Eso es. ¿Quién está recalificando constantemente mi queso, por favor? Vale, bueno, pues pasamos a la siguiente cuestión. En todo esto, la tecnología, lo importante son las personas, se dice siempre. Es evidente que sí, que hay personas detrás de la tecnología, pero aparte de eso, ¿qué papel específico juega la tecnología? ¿Qué importancia tiene en todo este cambio? Bueno, yo creo que la tecnología, la primera reflexión que deberíamos hacer es un ejercicio de aceptación y es reconocer que la tecnología es potencialmente buena para la educación. Pondré algún ejemplo, pero yo creo que hay que evitar los debates apocalípticos y ver la cantidad de oportunidades que finalmente para educar mejor, para aprender mejor y para finalmente ser mejor ciudadano, la tecnología en este momento está ofreciendo. Yo creo que la tecnología mejora la tarea de enseñar,
siempre pongo el mismo ejemplo, pero es mucho más fácil enseñar y aprender el aparato circulatorio en una animación en 3D que viendo un dibujo en un papel impreso. Y lo digo yo que soy editor, ¿vale? Evidentemente es mucho más sencillo de entender, o es mucho más sencillo de entender la rotación y la traslación de la Tierra en una animación que en un papel marcando unas flechas. Entonces yo creo que es buena. Lo segundo, creo que las tecnologías aportan también una capacidad de apertura de la comunidad escolar y de que en la escuela se converse más. Que se converse entre pares, es decir, que haya una conversación entre alumnos, que se conversen las familias con los profesores, que se converse entre profesores y no necesariamente entre profesores de un centro, que estén conversando profesores de un centro de Madrid con profesores de un centro de Perú. Y la otra cosa que creo que aportan las tecnologías es un abanico de recursos y de herramientas realmente maravillosas, es decir, poder tener acceso a Khan Academy no deja de ser un lujo, o tener acceso a una ponencia de un conferenciante brillante en TED no deja de ser algo realmente nuevo y sorprendente. Claro. Por no hablar de la cantidad de aplicaciones que hay, por ejemplo, la creatividad. Si uno quiere ser creativo, yo creo que en este momento tiene todos los espacios donde mostrar su talento, es decir, se puede montar un blog donde mostrar a los demás su creatividad y tiene, normalmente gratis, herramientas de edición, de música, de vídeo, de lo que quiera. Totalmente Con lo cual, de acuerdo. yo Sí, creo sí, que las tecnologías son una gran oportunidad para conseguir un objetivo, que es mejorar el sistema. Claro. No, me ha gustado mucho que lo enfoques así porque para mí siempre han sido, o sea, cuando se empieza a hablar de colaborar, de aprender socialmente, de constructivismo, cuando se dice, se está hablando de cosas que existían previamente a la tecnología. Yo siempre digo que las tecnologías están permitiendo hacer realidad viejas utopías pedagógicas viejas utopías y viejas y comportamientos que ya eso ocurren. es, Es decir, eso es. en una clase, sin que sea el repelente niño Vicente, un alumno que destaca es un alumno al que normalmente otros Claro. le piden los apuntes o lo consultan. Sí, En sí. este momento, Es el más seguido, ese no repelente, pero ese tío brillante, puede difundir su conocimiento en su blog. Es el más seguido en ¿No? el blog, en la blogosfera y en redes sociales, Claro. es cierto, muy, muy buen análisis. En fin, bueno, avanzamos un poco. Entonces, entre todas estas utopías, aprendizaje social es más fácil con tecnologías. De hecho, me estaba olvidando el gran ejemplo de esto, es Moodle. Moodle, cuando lees su descripción, es muy curioso porque dice, Moodle es una herramienta basada en los principios de la pedagogía constructivista. Qué guay que lo digan así, que lo reconozcan así, porque hay que reconocerlo, y si no, es cuando te encuentras a veces resistencias de pedagogos que dicen, sí, 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 pero lo importante es que se aprenda socialmente, no la herramienta. Sí, pero son dos cosas, una cosa potencia la otra. En todo este contexto sabemos que hay que personalizar la enseñanza, desde Ken Robinson hasta muchos otros, que realmente yo creo es una de las claves del kit de la cuestión. ¿Vamos hacia ello? ¿Es fácil eso? ¿Va a ocurrir eso? Yo creo que va a ocurrir seguro. Yo quería casi enganchar con la anterior Sí. porque me interesaba mucho, que era lo siguiente. Yo creo que llevamos mucho tiempo diciendo que la educación tiene que cambiar, porque el mundo va cambiando, pero nunca había cambiado tan rápido. Ahora nos parece ya, bueno, si estás aquí y ves a innovadores, pues te das cuenta que son gente que ve el mundo como cosas que le faltan, ¿no? No como que tiene todas las respuestas, sino ve problemas, ¿no? Y para eso no te prepara, la educación te prepara para tener respuestas, no para hacer preguntas, ¿no? Y hemos intentado cambiar la educación de muchas maneras, pero no sé, siempre no hay prisa, ¿no? Al final es un colectivo muy grande, parece que no hay prisa. Ahora, se introduce la tecnología, pero la tecnología, determinada tecnología, esta concreta, Internet, ¿no? Que es la tecnología que lo cambia todo. Pues entonces se producen dos fases. La primera fase es lo que hace siempre Internet, que es que crea un caos tremendo. Es decir, lo crea en la música, lo crea en los medios de comunicación, lo crea también en la educación. Tú metes Internet en las clases, terminales conectados para los chavales, y lo primero que ocurre es que el modelo antiguo casa tan mal como eso, que crea un caos, crea muchas incertidumbres, inseguridades en los profesores, no saben muy bien qué hacer, con lo cual, por eso es importante este caos, porque la tecnología lo que hace es que
inevitablemente, a medio plazo, tienes que cambiar el cómo enseñas y el qué enseñas. O sea, la pedagogía tiene que cambiar y los contenidos tienen que cambiar. Y cuando haces eso, ya vuelve a haber armonía. Entonces, yo creo que la tecnología, por concretar, va a ser el factor esencial para que cambie la educación. No vamos a tener que decirlo más. Va a crear tal caos que va a ser imprescindible cambiar. Claro, claro. Siempre digo que el caos es natural en un primer momento. De hecho, después hablaremos de las resistencias de los profesores. En toda la sociedad, el tema de la tecnología, sobrecarga de información. Y hay una ley que se llama la ley de Yerkes-Dodson, si queréis echarle un vistazo por Wikipedia y por la red y tal, que dice que cuando nos sentimos sobrecargados de estímulos, de información, tendemos al prejuicio. O sea, es absolutamente natural que durante un primer momento, en cualquier lugar, me ha gustado mucho Internet, en cualquier lugar, provoque agobio, caos, prejuicios, etc. Esto que decías tú de TED, esto es el final de una charla de Clay Shirky, que te acuerdas que dice, cuando llegó la imprenta creó tal caos que todas las guerras de religión se produjeron porque de pronto introdujo la idea de que uno podía pensar por sí mismo, ¿no? Y leer. Exacto. Sí, sí, sí. Pero eso, cuando se supera, pues yo creo muy buena clave la de que va a permitir la personalización. Yo creo que sí, que realmente no había tiempo, y menos en la crisis en la que vivimos, hablas de personalización, de que el profesor esté por las capacidades individuales de todo el mundo, y realmente era bastante utópico hasta la fecha. Ahora, si no tienes que explicarlo todo tú, y lo pueden explicar, los contenidos pueden acceder a ellos en Internet, pueden aprender socialmente, etcétera, de una forma mucho más multimedia, divertida, etcétera, evidentemente va a haber más tiempo para la personalización. Es uno de los elementos que se olvida de la Khan Academy. Vídeo, qué bonito, aprenden en vídeo, videotutoriales. No, es que además de aprender en vídeo, videotutoriales, lo que hacen es liberar tiempo en las aulas para que el chaval que realmente con el vídeo no se aclara, vaya y diga, oye, profe, que esto y lo otro. O sea, tutorías personalizadas, esa atención personalizada que creo que es tan interesante ayer, hoy y siempre, y que ahora permiten las tecnologías. En fin. Aquí una cosa que sí quería comentarte, si te parece, es que hay mucho debate respecto de si hasta qué punto las tecnologías ayudan a mejorar los resultados académicos y a reducir el fracaso escolar, que son dos de los retos importantes que tenemos. Y yo en ese debate que siempre a veces analizamos, al final he llegado a la conclusión de que las tecnologías en educación tienen el mismo efecto que las tecnologías en otros muchos sectores. Amplifican, facilitan, agilizan la comunicación y dan más impacto. Y la realidad es que si se combinan en aulas con esa formación de profesores para gestionar el cambio con esos entornos y con contenidos de calidad, estamos viendo que los resultados académicos, los índices de motivación y de fracaso escolar, pues lógicamente mejoran, y esos ratios operativos mejoran. Por sí solas, las tecnologías en sí mismas, por sí solas, no hacen un cambio, pero ayudadas para hacer un cambio de hábitos de conducta en las aulas, y ahí básicamente el papel del profesor como gestor, como moderador, como líder en ese proceso es fundamental, y luego los contenidos de calidad. Y es donde veo ahora mismo una oportunidad de industria brutal, porque cómo va a avanzar la educación en los próximos 5, en los próximos 10, en los próximos 15 años. Ahora mismo hay muchas páginas por escribir en este libro, y hay muchas oportunidades de contenidos, de servicios que van a generar un nuevo entorno ubicuo, que además en un mercado global va a generar oportunidades de todo tipo. Hoy las aulas siguen siendo, en muchos casos, las aulas del siglo pasado, y nuestros chavales son chavales que ya están en el siglo XXI y en un estilo de vida totalmente digital. Y cómo rompemos esa barrera con profesores y con contenidos va a generar oportunidades, yo creo que a nivel global, muy interesantes, que en este país no podemos dejar que pasen por delante. Además hay una cosa, se dice mucho, parece que estamos hablando por hablar, pero como dice esa frase, el futuro ya está aquí, lo que pasa es que está mal repartido, ¿no? Tú puedes ver profesores usando tecnología muy bien, y consiguiendo resultados extraordinarios, y todos conocemos ejemplos, y profesores todavía totalmente enmarañados en lo que está pasando sin entender. A mí me gustaba mucho una cosa que dijo Francés Pedro justo en unas jornadas de Santillana. Él hizo un librito y hablaba del cambio de topología del profesor, y era muy divertido para entender. Si tú introduces ordenadores en una clase sin preparación ninguna, el profesor, que normalmente se ponía delante de los alumnos para que le vieran y que era la mejor posición para comunicar algo, instintivamente se va al fondo de la clase para ver qué hacen los alumnos y se coloca en la peor posición para enseñar, y entonces las tecnologías lo que hacen es destruir la clase y lo poco que pudiera hacer. Entonces, ese caos del principio es muy importante, porque se puede juzgar el futuro por el caos del principio, pero es injusto hacerlo así. Claro, sí, sí. Muy bien. A ver, antes de pasar a una, que yo creo que
y enfocándonos ahí, cuando hablamos de las muchas posibilidades de personalización, creo que es interesante destacar un poco esto. Yo me estaba acordando de un punto que me he saltado en la introducción por daros más tiempo y tal, que es el tema de las inteligencias múltiples. O sea, realmente este dibujo de aquí, volvemos, es interesante, es muy interesante. La parte derecha del cerebro, o como queráis llamarle, desde luego, si un chaval es muy bueno programando, puede ser que te suspenda, puede ser no. Hablábamos de que Steve Jobs dijo que había sido lo que había sido a pesar del sistema educativo, ¿no? De alguna forma Mark Twain también, creo que Bill Gates también. Muchos grandes innovadores, de hecho, yo creo que tenían talentos que en la escuela no han sido valorados. Yo, nada, introducir solo ese concepto, el de las inteligencias múltiples de Garner, que es un psicólogo que en determinado momento dijo, dejemos de medir la inteligencia solo por el cálculo, solo por temas abstractos, etcétera, y vamos a empezar a valorar otros tipos de inteligencia. Yo añadiría más, de hecho Garner sigue investigando tipos de inteligencia. Entonces, él lo que creó, creo que es un libro, se llama Las 5 inteligencias del ser humano, más, o sea, el próximo que saque van a ser las infinitas más, la programación. Internet lo que está haciendo es posibilitar la emergencia de un montón de inteligencias posibles que no sabíamos ni que podían existir. La inteligencia de moverse bien en redes sociales. No es lo mismo en Internet que fuera de Internet, no es el networking clásico, es otra cosa. Realmente creo que los psicólogos, los pedagogos, los sociólogos, todos los que investigamos estas cosas, tenemos mucho trabajo por delante porque se abren muchos escenarios posibles, ¿no? Gracias a todo esto. En fin. Los profesores, sí. Pero eso es que estabas diciendo ahí, hay una cosa que yo creo que es importantísima. Y es que yo, como las personas tenemos capacidades muy diferentes, y eso es una cosa que hasta ahora, los que hacían bien física eran los listos. Eso es, y sigue siendo así en la mayor parte de los institutos. Los de física son los listos y hacemos 2 itinerarios, para los listos y para los de letras, que no se le dan bien los numeritos. Y eso básicamente se mantiene así. Cierto. Y resulta que tenemos un montón de capacidades. Yo creo que hay un reto muy bueno, que es que ya no solo es que nos potencien las capacidades, es que tenemos que empezar a aprender cuál es el juego que mejor jugamos y que más nos gusta, que dice Serrat. Eso es. Para ser felices, para empezar, y para tener autoestima. Y luego, segundo, tenemos que empezar a aprender que jugamos en equipo. Y que una misión muy importante de una persona es saber cuál es su competencia mejor para saber cómo colocarse en un equipo para que el equipo resuene y funcione muy bien. De que cuando hagamos trabajar juntos a los chicos y a las chicas en los institutos o en las universidades o donde sea, esa es una competencia que hay que desarrollar. Y que cuando les hacemos trabajar en grupo, decimos, que trabajan en grupo. Pues habría que mezclarlos, habría que verlos, o sea, es esa capacidad de engranar, pero es que eso es una cosa que no sabemos hacer, porque pensamos que si no sabemos hacer tal cosa somos tontos, somos tontas, y nos machaca la autoestima y estamos muertos. Y para trabajar en equipo esto es fundamental, detectar qué es lo que uno hace bien y saber engranarse con los demás, y saber que el resultado es en equipo, y disfrutar de eso, es como un ballet, y disfrutar, decir, qué bien tengo que me puedo juntar con personas, uno habla mejor que yo, pero yo soy el que le da más buen rollo al grupo, pues dar más buen rollo es estupendo, ¿no? Y otro hace matemáticas, y entre todos hacemos algo estupendo, ¿no? Y eso es una cosa que no está ni programado ni pensado cómo se puede llegar a hacer. Esto es fantástico, hay que aprender de cómo se hace en Twitter, en la blogosfera, en las redes sociales. O sea, nos acabamos conociendo todos entre todos de forma que acabamos, en el fondo sí, estamos integrando un equipo de alguna forma. La red de uno en Twitter acaba siendo un equipo para uno mismo, yo creo. En fin. Vamos a ser un poco más negativos ya para ir cerrando el tema y bueno, teníamos que hacer esta pregunta. ¿Los profesores se resisten al cambio? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo esto es tan bonito? Tienes tantas posibilidades, nos abre tantos escenarios distintos, pero estamos aquí todavía tocando el tema porque todavía en educación no vemos, como bien decía Pepe, hay muy pocos que están arriba del todo y muchísimos que están abajo. ¿Qué pasa? ¿Se resisten? A mí me gustaría cambiar la óptica a esa pregunta. Normalmente la fácil, sobre todo ante un momento de cambio, que además viene fenomenal, es poder echar la culpa a alguien. Y es decir, la barrera fundamental ante el cambio, ante lo digital, es el profesorado. Y recurrir ya hasta el aburrimiento, al archiconocido concepto de la brecha digital. Yo me haría dos cuestiones previas. Una es, verdaderamente desde hace siglos existe una especie de conspiración entre todo el cuerpo docente de todo el mundo para impedir que la escuela cambie, porque, joder, sería un colectivo digno de analizar, ¿no? Esa especie de... sería el sindicato más importante del planeta. Y la segunda es, ¿de verdad pensamos que un profesor en su vida privada no reserva las vacaciones por Internet, no accede al periódico si no ha podido ver las noticias por Internet, si se ha perdido un capítulo de una serie que le gusta, no la ve en Internet,
no tiene un perfil en Facebook, ninguno. Entonces, yo creo que eso de la brecha digital debemos empezar, evidentemente, en casos hay brecha digital y en casos hay resistencia, pero yo creo que empieza a no valer ya como paradigma para explicar que no hay cambio. Yo me pondría yo lanzaría 5 palabras clave para refrescar el punto de vista. Una es si hemos sido suficientemente persuasivos, es decir, le hemos ofrecido al profesorado propuestas que al menos cumplan 2 requisitos. Uno, que sean operativas en un entorno de aula concreto, o no una mega idea estupenda. Imaginaros si nosotros decidimos que un profesor de una sesión a través de navegar en 10 sitios de Google, sencillamente no va a controlar la sesión. Ya. Es imposible. Va a perder el tiempo y no va a tener sesión. Entonces, estamos dando propuestas realmente posibles de ser ejecutadas. Y 2, ¿las propuestas son para mejorar lo que él hace con otro sistema o son para darle trabajo y no ver resultados? Claro. Entonces, 1, la persuasión. 2, el acompañamiento. Antes salía, si pedimos cambio, acompañemos la sociedad, los padres y la administración a el cambio. Seamos tolerantes con los rebeldes o no evaluemos de la misma manera, porque si vamos a seguir evaluando la competencia matemática viendo cuántos problemas me ha resuelto, no estoy acompañando al cambio. Otro tema es la formación. Yo creo que habría que gastar muy poco dinero en formar a los profesores en cómo manejar el PowerPoint. Porque eso yo creo que normalmente lo hace uno solo, lo saben hacer todos. Yo creo que al profesorado hay que formarle en la gestión del talento, en técnicas de creatividad, de innovación y sobre todo, todos los colegios que conozco donde funciona un proyecto digital, hay un componente de liderazgo clarísimo. Hay una persona que cree que ha sido capaz de convencer y de movilizar a padres y profesores. Entonces, no les enseñemos PowerPoint, enseñémosle liderazgo. Y las 2 últimas cosas muy breve. Hay mucha gente innovando, hay muchísimo talento en los colegios, démosle difusión y demos reconocimiento. Y no estoy hablando del económico, por lo menos digámosle a ese profesor anónimo que sin ninguna ayuda ha innovado en clase, joder tío, eres un crack y muchísimas gracias por lo que has hecho. En general hay que reconocer al profesorado. Yo creo que es una de las profesiones a las que debemos reconocimiento. Estamos muy fuera de tiempo, pero solo vamos, añadiría una cosa, solo nada más, muy pequeña. que a mí me parece obvia, igual que hay un departamento de orientación y hay personal administrativo, porque no se hace un departamento de personas que sepan las nuevas tecnologías y echen una mano y lideren. No sé si me explico, que es que parece obvio que haya que decirlo. En muchos centros lo hay. Sí, y eso, verlo. claro, pero digo en los institutos públicos, entonces eso es lo que moverá, liderará y la gente que tenga problemas pueden acudir ahí. Es que a veces los profes... Ya, pero normalmente el coordinador TIC es el que te resuelve el problema de informática, no es el líder del cambio. Claro, o sea, que también habría que darle otro tipo de formación. Yo creo que al final nos queda una asignatura en ese área como país, que es integrar de manera natural las tecnologías como un elemento vehicular en la educación, que no nos encontremos con la primera experiencia de algunos profesores es en estas aulas que hemos montado en los últimos años de Escuela 2.0 en muchas comunidades autónomas de nuestro país y realmente es un elemento más y cambiamos la tiza de yeso y la pizarra convencional por un nuevo medio que tiene unas capacidades de impacto y de multiplicación y de aceleración de contenidos distintas y que facilita una forma de interactuar, de colaborar y de comunicarse distintas. Y para mí es un medio más. Yo creo que tenemos que desmitificar esto en cuanto al dispositivo, a la tecnología. Yo creo que hemos cambiado tenemos que cambiar la tiza y hay una nueva tiza. Bueno, nos cerramos ya. Yo cerraría con la idea, y aparte estáis muchos aquí que vais a ser padres o lo sois educadores o lo vais a ser, etcétera. Recordad siempre la frase, potenciemos esa rebeldía, potenciemos esas ganas de cambiar las cosas. Yo cierro con una anécdota muy pequeña. Hace muy poco en una cena mi hija me preguntaba, aquello con la tele de fondo, lo normal, estamos en la cena y viendo la tele, y me preguntaba, mamá, ¿siempre voy a estar en crisis? ¿Siempre voy a estar escuchando que vivimos en crisis, que esto no va a acabar nunca? Me la quedé mirando, digo, pues no lo sé, hija mía, ¿lo vas a cambiar tú? Creo que ahí está la clave. Chavales proactivos, formemos en esa proactividad para cambiar las cosas, que las herramientas están al alcance de la mano. Muchas gracias a todos. Venga. Gracias. Gracias.